Aula media. La pirámide social de Egipto, estructura y jerarquía. ¿Te has detenido a pensar cómo una civilización tan antigua como la del antiguo Egipto logró mantenerse cohesionada y funcionar con tanta eficiencia a lo largo de milenios, pese a su compleja estructura social, donde cada clase cumplía un rol único y esencial? La sociedad del antiguo Egipto estaba organizada de manera jerárquica, y cada clase social desempeñaba un papel específico que contribuía al funcionamiento de este vasto imperio a lo largo de los siglos. La estructura social, representada como una pirámide, estaba claramente definida y mantenía un sistema en el que cada grupo tenía un lugar y unas funciones determinadas. Veamos cada uno de estos estratos sociales. Faraón, nobles, sacerdotes, burócratas, soldados, comerciantes y artesanos especializados, campesinos, artesanos no especializados y sirvientes, esclavos. Faraón. En la cúspide de la pirámide social se encontraba el faraón, considerado un dios viviente en la tierra. El faraón era el máximo gobernante, quien tenía el control absoluto sobre el gobierno y la religión de Egipto. Se le atribuía la responsabilidad de mantener el orden cósmico, Mat, el equilibrio y la justicia en el reino. Además, era el intermediario entre los dioses y los humanos, lo que le confería un poder casi ilimitado sobre todos los aspectos de la vida egipcia. El faraón no solo era una figura política, sino también una divinidad cuya legitimidad venía de los dioses. Nobles. Justo debajo del faraón, los nobles formaban parte de la élite que gozaba de privilegios especiales. Los nobles eran, en su mayoría, familiares cercanos del faraón o personas de confianza que ocupaban altos cargos en la administración. Poseían tierras y riquezas, y a menudo eran responsables de gobernar provincias o supervisar grandes proyectos como la construcción de templos y monumentos. También estaban a cargo de recaudar impuestos y velar por el cumplimiento de las leyes. Sacerdotes. En una sociedad profundamente religiosa como la egipcia, los sacerdotes ocupaban un lugar importante. Eran los encargados de los templos y de realizar los rituales religiosos necesarios para mantener el favor de los dioses. Como intermediarios entre los humanos y las divinidades, los sacerdotes poseían un gran poder, tanto espiritual como económico, ya que los templos solían acumular grandes riquezas. Además, los sacerdotes estaban encargados de la educación en algunos casos, ya que muchos de ellos eran los más letrados. Burócratas. Los burócratas formaban una clase esencial para la administración del reino. Eran los funcionarios encargados de llevar a cabo las tareas administrativas, como la gestión de los recursos, el control de los impuestos y la supervisión de las cosechas. Los burócratas más importantes, como los escribas, eran fundamentales para el buen funcionamiento del Estado, ya que eran los responsables de documentar y registrar la información necesaria para la gestión del país. En Egipto, la escritura era un saber reservado para una minoría, lo que confería a los escribas un estatus privilegiado. Soldados. La clase de los soldados estaba compuesta por aquellos que protegían el reino y luchaban en nombre del faraón. Aunque el ejército de Egipto no siempre fue permanente, en épocas de conflicto o expansión, los soldados adquirían gran relevancia. Podían recibir tierras o compensaciones por sus servicios y, en algunos casos, ascender socialmente si demostraban valentía y lealtad al faraón. La protección del país y el mantenimiento de la seguridad interna eran funciones esenciales. Comerciantes y artesanos especializados. Los comerciantes y artesanos especializados formaban parte de la clase media de la sociedad egipcia. Los comerciantes se encargaban del intercambio de bienes tanto dentro del país como con otras culturas. Este comercio fue clave para el desarrollo de Egipto, trayendo productos exóticos y riquezas al reino. Los artesanos especializados, como los constructores, escultores y joyeros, eran muy valorados por su habilidad para crear productos finos y decoraciones para los templos, tumbas y palacios. Campesinos.
En la base de la pirámide social se encontraban los campesinos, quienes conformaban la mayor parte de la población. Eran los encargados de trabajar la tierra, que pertenecía al faraón, los nobles o los templos. La agricultura era la base de la economía egipcia, y los campesinos producían los alimentos que sustentaban a la población. Aunque su trabajo era esencial para la supervivencia del reino, los campesinos vivían en condiciones humildes y gran parte de lo que producían era grabado en forma de impuestos. Artesanos no especializados y sirvientes. Un escalón por debajo de los artesanos especializados, los artesanos no especializados y sirvientes desempeñaban trabajos menos calificados. Sus labores incluían la fabricación de productos simples y la realización de tareas domésticas o de servicio en las casas de los más ricos. Aunque sus condiciones de vida eran mejores que las de los esclavos, no gozaban de grandes privilegios ni riquezas. Esclavos. En el nivel más bajo de la pirámide se encontraban los esclavos, que generalmente eran prisioneros de guerra o personas que habían caído en la esclavitud por deudas. Aunque en la práctica no eran considerados ciudadanos y carecían de derechos, los esclavos podían tener una variedad de roles, desde trabajar en las minas o en las construcciones, hasta servir en las casas de los ricos. Algunos esclavos tenían una mejor situación que los campesinos, especialmente aquellos que servían en el hogar de la élite. Conclusión. La sociedad egipcia estaba diseñada para mantener el orden y asegurar la estabilidad del reino. Cada clase social, desde el faraón hasta los esclavos, tenía una función definida dentro de este sistema jerárquico. Este orden permitió que la civilización egipcia prosperara durante miles de años, con cada nivel de la sociedad cumpliendo un papel crucial para el éxito y la longevidad del reino. ¿Sabías que, a diferencia de otras culturas antiguas, las mujeres en el antiguo Egipto gozaban de una posición privilegiada y podían ser empresarias, médicas e incluso faraonas? En nuestro próximo video exploraremos el fascinante papel de las mujeres egipcias desde sus derechos y profesiones hasta las legendarias reinas como Hatshepsut y Cleopatra. No te lo pierdas. Si te interesó este video sobre la sociedad y las creencias del antiguo Egipto, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestros próximos videos. Nos encantaría conocer tus opiniones en los comentarios y compartir este viaje al pasado con tus amigos interesados en la historia. Nos vemos en el próximo video para seguir explorando juntos las maravillas del mundo antiguo.